Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que es nuestra sexta jornada, ya es la penúltima, ya estamos a punto de terminar con este webinar de evangelismo, que ha sido de gran bendición. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Buenas tardes también, Miguel, que Dios te bendiga. Y bueno, vamos a ver el tema que tenemos para hoy. Ya saben cómo nos podemos comunicar por medio de estas herramientas, si estás usando tu celular o estás usando tu computadora, ¿verdad? Siempre por la parte de preguntas y respuestas, en cualquier momento las puedes hacer y yo con muchísimo gusto te respondo. Y como les repito, hoy estamos en nuestra penúltima sesión de Salvos por Gracia mediante la fe en Jesús. Hoy es una sesión sumamente importante, que define muchísimo en cuanto a si las personas pueden estar ordenadas para la vida eterna o no. Pongamos cuidado el día de hoy porque es sumamente importante poder comprender que la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras. Las obras de ninguna especie, de ninguna manera, de ninguna forma, tanto por cumplir las obras de la ley. Las obras de la ley es cumplir los 10 mandamientos. Nadie alcanza salvación por cumplir los 10 mandamientos y nadie alcanza salvación haciendo buenas obras. Eso es una blasfemia. Hoy lo vamos a estudiar con profundidad y vamos a ver muchos pasajes bíblicos de esto, inclusive vamos a responder y ampliar qué es lo que estaba enseñando el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, con respecto a las buenas obras que obviamente no son tomadas en cuenta para la salvación, pero es muy interesante porque muchas personas no comprenden esto, ¿verdad? Encontramos, no son pocas las veces en que encontramos falacias doctrinales que son derivadas de una mala interpretación, de una exégesis inadecuada sobre los pasajes bíblicos. Tomar un pasaje bíblico y sacarlo de contexto es una barbaridad que ha llevado a millones de personas a extraviarse en la búsqueda del Salvador. Y bueno, si con un corazón sincero, un corazón humilde, se puede comprender completamente la enseñanza que está ahí, ¿verdad? Así que eso es lo que esperamos que el Señor le dé a las demás personas, este corazón, para que puedan escuchar su evangelio de libertad absoluta de forma gratuita por medio de la fe. No es, como hemos hablado muchísimas veces, no es que la salvación es porque yo tengo un conocimiento sobre Jesús, pero también porque hago esto y esto. Eso es una blasfemia, ¿ya? Es una herejía enseñar eso y ya lo hemos hablado muchísimas veces de cómo desde el tiempo de la iglesia primitiva, ese mismo espíritu maligno había entrado a la iglesia y en aquel entonces Pablo y los apóstoles luchaban contra ellos llamándoles los judaizantes, aquellas personas que enseñaban que sí está bien creer en Cristo Jesús y que dicha que ya crees en Cristo Jesús, pero ahora debes de cumplir con esto y esto. Sí, que en aquel entonces se transmitía diciendo como que ahora tienes que circuncidarte y además guardar las fiestas y cuidar de los alimentos que comes y cumplir con todas las celebraciones judías, etcétera. O sea, lo que explicaban era, puedes alcanzar salvación por medio de Cristo más obras humanas. Si no haces las obras humanas, no entras al cielo. Bueno, basta con que estudies este tema en la Biblia. Hoy no es un seminario para explicar eso, el próximo año lo vamos a dar. Pero sobre los judaizantes. Los judaizantes, para que tengas una idea, Dios aborrece de tal manera a estas personas, pues obviamente todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, y es tal la oposición que hay de Dios en contra de estas personas que puedes leer y estudiar en la Biblia lo que Dios enseña y dice acerca de cuál sería el mejor destino de estas personas en vez de estar trayendo ese mensaje a la iglesia. Lo puedes leer en tus Biblias. Hoy no es el día para profundizar en eso, pero luego sorprende que en la iglesia católica
llega y hoy en día, y bueno, hace muchos siglos para acá igual, pero dice lo mismo. Fíjate que dice, mira, es que tienes que tener un conocimiento de Jesús, ¿verdad? Es por Jesús que podemos alcanzar esta salvación, pero ojo, porque tienes que cumplir con estos sacramentos, con estos méritos, con estos mandamientos, con estos rituales, con estas cosas. Tienes que portarte bien, tienes que hacer buenas obras, porque no basta solamente esto de creer en Cristo Jesús, sino que tienes que hacer todo eso. Es el mismo espíritu maligno, no ha salido, ahí está haciendo la labor de confundir a las personas y llevarlas al infierno. Esa es básicamente, hoy vamos a estudiar con profundidad acerca de esto y por supuesto lo tienes todo esto en tu libro de evangelismo, ahí puedes encontrar la información acerca de lo que es la salvación por gracia mediante la fe. Y lo que sorprende, bueno, no debería de sorprendernos tanto, en cuanto a las profecías del Señor Jesucristo en Mateo 13 acerca de la evolución de la iglesia, no cómo iba a ir mejorando la iglesia, sino cómo iba a ir deteriorándose conforme pasaran los siglos. Y esta misma enseñanza de que tienes que creer en Cristo Jesús, pero tienes que hacer esto y esto y esto, porque si no haces esto, esto, esto y esto, no entras al cielo. Esa enseñanza ya hoy ha permeado también dentro de la iglesia protestante. Entonces es una tragedia abismal encontrar, y me ha tocado a lo largo de los años poder estar en organizaciones, poder estar presente en conferencias, en organizaciones que nos han invitado y donde hemos podido ver en primera persona justamente este mismo espíritu maligno actuando, enseñándole a las personas dentro de la iglesia protestante que la forma de entrar al cielo es, sí, está bien creer en Jesús, pero tenga mucho cuidado porque si no hace esto o cumple con esto o cumple con esto o hace esto, usted no va a entrar al cielo. Es una herejía, es una blasfemia. A todas luces, hoy vamos a estudiar mucho sobre eso y lamentablemente eso sucede, ¿no? Entonces, hoy es un día muy particular, muy especial. Te pido por favor que estés bien atenta, bien atento y por supuesto toda pregunta y todo comentario, como siempre, es bienvenido, es bienvenido. Vamos a poder aprender en estos temas y vamos a poder comprender a qué es que se refería Santiago cuando menciona versículos que son complicados, no para nosotros, sino para que otras personas puedan entenderlo, no nosotros, porque nosotros comprendemos completamente que la salvación es solamente por gracia de Dios, no hay nada bueno que nosotros podamos hacer, no hay nada agradable o deseable en el ser humano. El que diga lo contrario está faltando a la verdad de la Biblia. Y la única verdad que existe es que Dios ha decidido salvarnos por su misericordia, por su bondad, por su gracia, ¿ya? Y este regalo, este favor inmerecido, se ha manifestado a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y hoy en día Él ha decidido pasar por alto todos estos tiempos, todos estos problemas, pecados, rebeldías que el ser humano tenemos y nos ha dicho, yo ahora te voy a salvar por amor a mí mismo y te voy a salvar porque así lo he decidido por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, ya vamos a estudiar un poquito más en profundidad esto. Así que te invito a poner mucha atención y participar el día de hoy, que es un día bastante interesante. Ya la próxima semana es nuestro día final, gracias a Dios. Y en este día final que tenemos la próxima semana, lo que vamos a ver es puntualmente algunos consejos y algunos tips de cómo hablar el evangelio a otras personas. ¿Sí? Bueno, aquí te enseño una fotografía muy interesante donde esta es aquí en Costa Rica, por supuesto, aquí donde estamos saliendo a evangelizar en el Parque La Sabana, como te he hablado varias veces. Es un parque grande que hay en el centro de nuestra ciudad y es un parque público y lo he dicho muchas veces, es grande para nosotros aquí en Costa Rica. Yo sé que en algunos países donde ustedes vienen hay parques más grandes, pero este parque es muy particular porque tiene muchas atracciones naturales, un lago pequeño, arboledas, y en este momento, bueno, ahí hay una mujer sentada en un tronco de un árbol que cortaron, porque cuando fue tomado eso, fue hace varios años, estaban quitando árboles viejos y plantando nuevos, y lo cierto y lo importante en esta fotografía es que ella está sentada en ese lugar, aparte del camino que nosotros normalmente llevamos y salimos para evangelizar, pero estaba escondida, digamos, entre comillas, no estaba escondida, pero estaba oculta
por unos arbustos que la tapaban del camino habitual, y sin embargo pudimos verla ahí donde estaba sentada. Por supuesto, como siempre, la foto está tomada de espaldas hacia las personas para proteger la identidad de las personas que evangelizamos. No es que nosotros queremos que nos vean en las fotografías. Entonces, por eso es que siempre le ven las espaldas a las personas que estamos evangelizando. Y lo sorprendente de esto, y lo que quiero rescatar en esta foto realmente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es que esa mujer está sentada ahí y hay dos cosas importantes. La primera, nosotros nos apartamos del camino, vamos donde está ella, la buscamos ahí donde está, y empezamos a conversar con ella. Y la primera cosa sorprendente es que ella también no sabe por qué estaba sentada ahí. De forma completamente sobrenatural. Esto pasa, como les he comentado, cuando ya estamos hablando de Jesús y la obra de que Él hace a favor nuestro hoy en día para la salvación de las personas y de cómo Él tiene autoridad para mover todas las cosas a favor de aquellos que Él quiere salvar. En ese momento yo siempre les pregunto, por ejemplo, ¿qué haces aquí? Y ella no tenía idea de qué estaba haciendo ahí. No pudo responder, ella no tenía idea de qué estaba haciendo sentada ahí. Eso eran las 9:30 de la mañana, un día sábado. Y esa es la primera parte que yo quisiera rescatar. La segunda parte que quería rescatar, y sumamente más importante que esta, es que ella tenía unos pecados importantes que en la religión a la cual ella pertenecía, ella creía que hay pecados que Dios no puede perdonar, o que Dios no le podía perdonar 1, 2 o 3 pecados, los cuales no me confesó, no me mencionó qué pecados eran, pero ella sí había dejado claro que ella no se acercaba a Dios porque tenía pecados muy grandes que le habían enseñado que eran pecados que Dios no podía perdonar, o que eran pecados tan grandes que necesitaban de ciertos trámites especiales. Y esa es la tragedia de las religiones, de todas las religiones, de todas. Dios no vino a instalar ninguna religión sobre la faz de la tierra. La Iglesia Católica utiliza un pasaje que además saca de contexto para ejemplificar o decir que ellos son la religión original. Eso no es cierto. Basta con una lectura sencilla de las Escrituras, con amor, con humildad hacia la palabra de Dios, no hacia las enseñanzas humanas, sino con solo leer la palabra de Dios. Cualquier persona con un corazón humilde diría, mira, si es cierto, aquí no está escrito eso, ¿ya? Pero además es un asunto que le ha puesto cargas a las personas, las religiones del mundo le han puesto cargas a las personas mucho más allá de las que las personas pueden soportar. Y esa mujer sentada ahí, cuando escuchó el evangelio de salvación de Cristo Jesús, no el de una religión, no el de una iglesia, el evangelio de Jesucristo que está escrito en la Biblia tuya, en la mía y en la de ella, ese mismo evangelio de libertad absoluta, de consumado es, la deuda está toda pagada, no hay nada más que tengas que hacer y todos los pecados han sido perdonados, todos, no importa cuáles, no importa de qué tamaño son, porque justamente cuanto más se le ha perdonado a una persona, más ama a Dios. Eso es la gracia sublime, justamente, y en la experiencia de evangelismo que el Señor me ha permitido vivir, entre más cercana ha estado la persona a grandes pecados o a grandes corrupciones o a grandes problemas en su vida, asesinos, prostitutas, todo este tipo de personas, más sencillo le es ver la luz del evangelio. Ya son personas que saben que tienen un problema serio con su pecado, pero reconocen la libertad que hay en el evangelio de Jesucristo, no en predicaciones de métodos de evangelismo, ni en exhortaciones, ni en ataques o biblazos. No, no, no. Amor, amor y misericordia para con todas aquellas personas que Cristo Jesús también vino a morir por ellas. Veamos las tareas. Primera, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús en Juan 16, 8, 9, ¿cuál es el mayor pecado del cual debe arrepentirse una persona? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el pecado del cual debe arrepentirse una persona? O de que, muy bien, Verónica nos dice, no creer en Jesús. Exactamente, ese es el pecado del cual tiene que arrepentirse una persona. Hola Alex, Victoria, que Dios te bendiga, buenas noches.
perdón, de no creer en Jesús. Ese es el pecado que condena. Ese es el pecado que condena. Ya lo estudiamos muy bien la semana pasada, está en el libro. Segunda, ¿quién concede al ser humano el arrepentimiento para salvación? Dios lo concede. ¿Por qué estas preguntas son importantes? ¿Por qué la primera pregunta, que uno podría pensar que es así como muy sencilla? Ya, esto es importante porque muchas formas a veces estamos evangelizando y no estamos guiando a las personas realmente a que conozcan el evangelio, a que vean que rechazar a Jesús es pecado, ¿ya? Y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, se está refiriendo el Señor Jesús al Espíritu Santo. Y entonces Él dice cuál es el pecado. El pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, esta pregunta, el resultado es que nosotros podamos profundizar para desarrollar la capacidad de poder conversar con una persona y dirigirla hacia esta verdad importante, esta verdad eterna. Segunda, ¿por qué es importante esta pregunta? Para que nos entrenemos, porque muchísimas personas creen que ellas hacen algo para salvarse, ¿ya? Como que empiezan a construir una escalera para salvarse, ¿ya? Y realmente la persona que salva es Dios. Dios es el que salva, la salvación es de Dios. Es de Dios que viene la salvación al humano, al ser humano, a la raza humana. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, gente tiene que escucharlo, ¿verdad? Pero es Dios el que concede el arrepentimiento para salvación. Lo estudiamos profundamente la semana pasada y esa es la respuesta que hay aquí a esta pregunta para que nosotros estemos entrenados, preparados para presentar esta respuesta si alguien nos preguntara acerca de ello. Tercera, de acuerdo a Romanos 2:4 y segunda de Pedro 3:9, ¿por cuáles razones Dios da el arrepentimiento? Por su bondad y paciencia. Él concede el arrepentimiento a nosotros por su bondad y paciencia. Solamente esa es la respuesta. No lo concede porque haya algo bueno en nosotros. No lo concede porque nos tenga que dar como pago algo. Hoy estudiamos sobre eso para profundizar más en esa falsa enseñanza. Entonces, es justamente porque Él es paciente con nosotros, es justamente por su bondad donde nosotros podemos alcanzar salvación. 4. Exige Dios que manifieste el creyente nacido de nuevo de acuerdo a Mateo 3, 7 y 8. Y esto es súper importante porque este tema de la salvación, y hoy vamos a estudiar también un poco de ello cuando estudiemos las obras que enseña Santiago, está diciéndote el Señor, cuando yo te salve, tiene que haber un cambio radical en tu vida. Ese cambio es de adentro hacia afuera. El primer cambio está en tu corazón, está dentro de ti, cuando Dios nos salva a cada uno de nosotros y se va manifestando de adentro hacia afuera un cambio. Cambiamos de mente, tenemos una comprensión diferente, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Tenemos una nueva naturaleza y esto se debe de manifestar de una manera radical. Ciertamente no hay un proceso igual para cada ser humano, pero desde el día en que Dios salva a una persona en adelante, se tiene que cumplir que aquel que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aquel que te ha tomado para sí, que te ha santificado, que te ha dicho, venga porque usted es mía, venga porque usted es mío, te ha apartado para sí, ¿ya? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. No puede ser posible que usted tenga 5 años de decir que Dios me ha salvado y siga siendo igual. No puede ser posible que usted tenga 10 años de estar en el Señor y todavía siga amando los mismos pecados que amaba antes de llegar a Cristo. No puede ser posible. Y no puede ser posible que usted diga que Dios le ha salvado y no se manifiesten buenas obras en su vida. No que usted haga buenas obras para salvarse, eso es una blasfemia. Estamos, porque ya se supone que usted es salvo. Si usted es salva, usted ya no hace obras para alcanzar salvación, porque ya eres salva. Pero no puede ser posible que usted diga que Jesús está en usted y no se vean
las buenas obras que Dios estableció para que nosotros anduviésemos en ellas desde antes de la constitución del mundo. Tiene que notarse la salvación. Es algo radical. No puede ser posible que usted tenga 5 o 10 años en el Señor y usted, su boca todavía sea una boca sucia, una boca con malas palabras, una boca con sandeces, una boca con palabras soeces, una boca de mundo. No puede ser posible, de ninguna manera. No puede ser posible que usted diga, sí, ya Dios me salvó y usted siga viendo hombres o usted siga viendo mujeres. No puede ser posible. Ahora, que quede claro, todos los hijos de Dios y todas las hijas de Dios nos caemos todos los días. Ya lo hemos estudiado, ¿ok? Pero no planeamos el pecado, ¿verdad? No nos deleitamos en el pecado, no andamos practicando el pecado, ciertamente, ¿verdad? Entonces, es necesario que haya frutos dignos de arrepentimiento, no para alcanzar salvación, porque es que ya es creyente, ya Dios le salvó. Entonces, tiene que haber, y esto no significa que tiene que existir esto para decir este es salvo y este no es salvo. No, no estamos hablando de eso. Simplemente estamos diciendo que Dios exige que aquella persona que es su hija, que es su hijo, tiene que notársele. Es un cambio radical, esto lo hablamos la semana pasada. ¿Qué características puede destacar del arrepentimiento que da Dios según 2 Corintios 7, 10 y 11? Bueno, esa es completamente abierta, es personal. Lo vimos muy hermoso. Hay un capítulo y una porción en el libro que puedes estudiar sobre qué es exactamente lo que Pablo nos enseña que produce este arrepentimiento. Este arrepentimiento, esta tristeza que procede de Dios, de la cual hay que arrepentirse, ¿verdad? La cual nos da salvación. ¿Qué es lo que produce en el ser humano? ¿Verdad? Entonces, bastaría pues obviamente que hayas hecho esta tarea y que pudieras responder con tus propias palabras en qué características puedes destacar, ¿verdad? Sinceramente, podrías aportar cosas como, por ejemplo, es radical. Definitivamente el resultado de leer 2 Corintios 7:11, te das cuenta que es un asunto que requiere compromiso, que requiere realmente obediencia a Cristo Jesús, y esa obediencia y ese compromiso no es una obra para salvación, porque ya somos salvos. Ese compromiso y esa obediencia es producida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que son señas importantes, interesantes acerca de la salvación de un individuo. Muy bien. Resulta que sucede, como hemos hablado, nosotros no enseñamos un método de evangelismo. De hecho, estamos abiertamente en contra de todos los métodos de evangelismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente ya has llegado hasta la 6ª sesión y te puedes dar cuenta si tú agarras este método o este otro o este otro o este otro o aquel método de evangelismo y lo presentas contra el evangelio de Jesucristo. Si lo haces con un corazón sincero, humilde, podrás encontrar que Cristo Jesús no está tan bien representado en los métodos de evangelismo. Los métodos de evangelismo que nosotros conocemos aquí en Hispanoamérica son métodos de evangelismo que fueron diseñados suponiendo que la persona con la cual estás conversando conoce de Cristo Jesús. Te lo aseguro, no vamos a entrar hoy porque además no me interesa desmenuzar cada método de evangelismo. Es una cosa que si has estudiado el libro, si has hecho todas las tareas, puedes coincidir sin lugar a dudas en lo que yo estoy conversando en este momento. Yo conozco no menos de 7 u 8 métodos de evangelismo, ¿ok? Donde Cristo Jesús no es predicado. No es predicado. Realmente no es predicado. Yo conozco el 98% de los tratados evangelísticos que yo he leído, no está Jesús ahí. Y no es esta sesión una sesión para discutir eso. Pero si alguno desea con todo el amor del mundo hablar sobre el tema, tienen mis WhatsApp, tienen mis redes sociales, mi teléfono, tienes el correo electrónico y yo con muchísimo gusto te amplío el tema y te doy más ideas y más comentarios al respecto. Pero si no, ¿y sabes qué es lo grave? Lo grave es que durante décadas de décadas
30, 40 y 60 años, las personas en la iglesia no se dan cuenta y tienen un tratado y van y dejan el tratado y dejan el tratado y leen los tratados y realmente dicen, ¿está Jesús acá? No, nadie se pregunta eso, sino que creen que alguien va a alcanzar salvación porque lee una u otra cosa que realmente no es el evangelio. Muchos métodos de evangelismo y muchos estrategias de evangelismo que se utilizan hoy en día no es evangelio, es la defensa de una cosmovisión, no es la defensa de tu esperanza, como estudiamos en nuestra primera sesión. Tu esperanza es Cristo Jesús, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa si alguien te pregunta acerca de la esperanza que tienes como creyentes, no acerca de la cosmovisión que crees. Esto es muy interesante, muy interesante, de reflexionar de forma profunda. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros no nos gustan los métodos de evangelismo porque los métodos de evangelismo no hablan de Jesús. Y yo les comenté, creo que fue en la primera o en la segunda sesión, acerca de la prueba ácida, acerca del evangelio que estamos predicando. Y te daba aquel ejemplo de que si el Espíritu Santo te transporta en estos momentos a una ciudad en África donde nunca han escuchado hablar de Jesús, ni de Jehová, ni de la Biblia, y como te mencioné, hay muchos lugares de esos en el mundo donde nunca han escuchado de Jesús. Nosotros no vivimos de esa forma en Occidente porque nosotros sí hemos escuchado acerca del Islam o de los musulmanes o del Corán o de Alá o de Mahoma. Y nosotros respetamos muchísimo todo esto que yo acabo de mencionar. Todas estas personas, ellos creen con mucho amor y mucha devoción en todo esto. Ellos creen en Alá y en Mahoma y en el Corán. Y todo eso es digno de respetarse. Pero si ellos, hay lugares en el mundo donde ellos no han escuchado que existe alguien que se le llama Jehová, o que existe alguien que se le llama Jesús, o que existe algo que se llama la Biblia. De verdad te lo digo. Eso no nos pasa a nosotros. Nosotros sí conocemos de eso en Occidente, pero hay lugares en el mundo musulmán donde no se conoce que esto exista. Espero haberme logrado explicar bien, porque el ejemplo entonces es, si el Espíritu Santo te lleva en este momento, y mi Señor tiene el poder para hacerlo, y te puede transportar en este momento a un lugar en África, donde te encuentres con un muchacho, con un hombre joven que nunca en su vida ha oído hablar de Jesús, de la Biblia o de Jehová. Nunca. Y además el Espíritu Santo te da la habilidad instantánea de poder hablar en la lengua, en el idioma de esta persona. En ese escenario está la prueba ácida acerca de cuál es el evangelio. ¿Qué le dirías a esa persona? Y aquí es donde yo te invito, solamente una invitación. Solamente es una invitación. Ve por favor y busca los métodos de evangelismo que crees que existen. Y por favor, tráelos a ese escenario. Y comienza a hablarle a esa persona acerca de cosmovisiones y defensas del origen y del destino y del mal y esto y lo otro. Pero acuérdate siempre que la persona que va a estar escuchándote no sabe quién es Jesús. Esto quiere decir que el evangelio es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Si la iglesia no conoce quién es Jesús y qué hizo por nosotros en la cruz, ¿cómo es posible que pueda predicar el evangelio? Entonces hay formas que nos enseñan cómo entrar por acá o cómo entrar por aquí o cómo responder esto. Eso existe. ¿Y el evangelio? Por eso es que aquí, en esta webinar del evangelio de la manera de Jesús, lo que enseñamos es el evangelio, lo que está en la Biblia. Quién es Jesús y qué hizo por nosotros en la cruz. Y te damos todo un panorama para que puedas armar tu presentación del evangelio, exactamente como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, sin métodos de evangelismo. Ningún método de evangelismo existía cuando Pablo predicaba el evangelio. ¿Por qué debería de existir hoy?
Uno de los métodos de evangelismo más difundidos en el continente americano. La persona que lo hizo, y no estamos hablando de que estas personas hayan hecho algo malo con la intención de hacer algo malo, no, nos libre Dios de decir eso. Pero la persona que hizo este método, el método de evangelismo más difundido en el continente americano, aceptó, ya siendo una persona muy mayor, de que él diseñó ese método porque lo que quería era encontrar algo que fuera fácil de aprender y rápido de decir, y que buscara que la persona que lo oía hiciera una confesión por Cristo Jesús de la manera más rápida. Es una gran tristeza, porque esas afirmaciones no están en la Biblia en ningún sitio. En ningún sitio. En ningún sitio. Y sin embargo, nadie se ha cuestionado eso. ¿Cuántas personas y cuánto ha caminado durante 60 años ese método por toda Latinoamérica? Y nadie se cuestiona. Nadie se cuestiona. De hecho, dice dos cosas que no están en la Biblia. Es una tragedia. Es una tragedia. Entonces, esta gráfica que está aquí no es un método. Es una gráfica para ubicarnos espacialmente de dónde estamos ubicados conforme a lo que estamos conversando. Hoy en día estamos aquí. La gracia y fe. Ya estamos en las buenas noticias. ¿Ok? Entonces, cosas importantes para rescatar de esto es que la primera parte, que es romper el hielo y tener esta relación en el mundo natural, la iglesia no evangeliza, no porque no sepa qué decir. La primera razón por la cual la iglesia de Jesucristo no comparte las buenas nuevas no es porque no sepa qué decir, es porque no sale a compartir las buenas nuevas. Ese es el punto uno. En el punto uno no hay nada que enseñar, no hay nada para profundizar. El punto uno duramos 2 minutos diciéndolo nada más. Y es sal a predicar el evangelio. Y cuando digo sal a predicar el evangelio me estoy refiriendo a personas completamente extrañas en la calle o a un familiar cercano. ¿Cómo cumples el punto uno? Llama a este familiar cercano, invítalo a tomar café, invítale a almorzar, con la intención de predicar el evangelio. Invita a almorzar a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo. Y ahí le predicas el evangelio. La gente no evangeliza porque no cumple la primera condición. La primera condición es que intencionalmente debemos predicar el evangelio. Luego, la pregunta que más surge en evangelismo es, ¿cómo hago para comenzar a evangelizar? ¿Cómo hago para comenzar una conversación de evangelismo? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Bueno, de eso se trata esta parte. La parte lila que ves acá, de eso se trata. ¿Ya? Y es hacer un giro intencional a las cosas espirituales. Entonces, ese giro intencional, ya te voy a dar unos ejemplos, lo puedes hacer de cualquier tema que existe. De verdad te lo digo, lo puedes hacer de cualquier tema. Al día de hoy, por la misericordia de Cristo, no he encontrado un tema de conversación que no puedas girar a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a la vida eterna, a Cristo, a la Biblia, a algo que tenga que ver con el cielo. Todos los temas los puedes cambiar, ¿ya? Ya sea de una forma suave o de una forma rápida. ¿Estamos? Pero este punto de aquí es para mí esencial, que las personas desarrollen esta habilidad. Ahora, si conoces de Biblia, es una habilidad que puedes aplicar muy rápidamente, ¿ya? Porque la estrategia sería que veas lo que estás viviendo en ese momento y lo lleves a algún pasaje bíblico donde puedas llamar la atención de la persona con la que estás conversando y entonces poder compartir el evangelio. Te voy a poner un ejemplo. Ya estamos en las épocas de final de año, estamos en las épocas de Navidad, ¿verdad? Del nacimiento del Señor Jesús.
El que no comparte el evangelio en estas épocas, ya no hay forma de que pueda compartir el evangelio, porque la forma de poder hablar es Navidad, o sea, estás celebrando el nacimiento de Jesucristo y entonces podrías hablar ya de solamente estar hablando de Navidad, ya estás hablando de las cosas espirituales, ya estás hablando de las cosas de Dios. La segundo tema es la muerte. La muerte siempre te he dicho que en este momento, lamentablemente con la pandemia, tal vez alguno de ustedes ha tenido algún dolor, lo siento mucho, ¿verdad? Con respecto a alguna muerte de algún familiar cercano. Espero que así no sea, pero si así es, mi más sentido pésame. Pero esta muerte tan galopante que ha tenido la humanidad completa con respecto a la pandemia del COVID-19 es una herramienta extraordinaria para predicar el evangelio, porque todos los días o todas las semanas te están anunciando cuántas personas han fallecido o cuántas personas ya no están falleciendo. Aquí en Costa Rica estamos ahora bajando muchísimo y muy rápido en cuanto al contagio, hay más personas vacunadas, etcétera, pero igualmente si yo quisiera utilizar esto mismo para evangelizar a alguien, yo le podría decir, mira qué interesante, sea una persona conocida o no conocida. Qué interesante, mira, hay menos contagiados con lo del COVID hoy en día. No importa lo que la persona vaya a responder, déjenlo que hablen y luego vuelvo yo a decir, mira, y qué impresionante, qué montón de gente murió. Se acabó, murió. Esa es la palabra, ese es el tema. Ya trasladé la conversación a algo eterno. Entonces la persona me va a contestar. No importa que conteste, si me contesta A o B, no importa, yo la dejo que hable. Me puede contestar, sí, mira, se murió mucha gente, o mira, sí, qué tortón, o mira, bueno, yo creo que no, o lo que fuera. Ahora sigue ya en el camino del evangelio. Y vos, si murieras hoy, ¿has pensado dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Ya está. Yo ya estoy aquí, en las malas noticias. Ya empecé. Evangelizar no es una carrera de decir algo así, así, así. Tuve la oportunidad de conocer, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me duele en el corazón, una persona que tenía 40 años de servir al Señor en un ministerio de misiones y de evangelismo, que él creía que predicar el evangelio era algo que él podía hacer en 3 minutos. Y él creía que él podía hablar con una persona, hacerle 3 preguntas, guiar en esas respuestas y hacer una oración. Y ya decía, esta persona ya es de Cristo. Una tragedia, ¿ya? Eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Y esa no es una forma. Evangelizar es una conversación sincera, sincera con otro ser humano. Se trata de poder escuchar a la otra persona y poder en amor tener nosotros misericordia que salga de nosotros hacia esta persona y compartir el evangelio con ella. De eso se trata. No se trata de imponer nuestras ideas. Se trata de tender puentes de oro para que esa persona pueda pasar ese abismo que la separa de Cristo Jesús y venir y abrazar a Cristo, postrarse a los pies de la cruz. Pero nosotros construir un puente de oro para que esta persona diga, sí voy donde Cristo porque no estoy exaltando los horrores del infierno, sino que lo que yo estoy haciendo es exaltando las bellezas de mi Señor. ¿Te das cuenta por qué los métodos de evangelismo no? Y así podríamos hablar muchísimo sobre el problema de los métodos de evangelismo. Pero los métodos de evangelismo no hablan de las bellezas de Cristo Jesús. No hablan de eso. No enseñan qué pasó en la cruz. Hace muchos años, y esa fotografía no está acá en este webinar, evangelizando a una persona que ese día había salido de la cárcel y por lo que él me pudo contar, él era un criminal importante, él era una persona importante, como una persona mala, ¿no? De lo que nosotros en la sociedad consideramos malo. Y él estaba sentado a la sombra de un árbol ahí en ese parque de la Sabana, ese sábado en la pura mañana, serían las 10 de la mañana,
Cuando pude hablar con él y predicarle el evangelio por la misericordia de Dios y esta persona con sus ojos llorosos dijo, yo creo que esta anécdota está en tu libro de evangelismo. Él dijo, ahora entiendo, ahora tiene sentido, ahora entiendo lo que me estás hablando. Nunca lo había escuchado de esta manera, ¿sí? Mira la misericordia de Dios salvando a esta persona, ¿verdad? Una persona mala, que se sabe que es pecadora, pero que ahora ha escuchado a Cristo Jesús, quién es y lo que hizo por él en la cruz, de que toda su deuda está pagada, de que hay perdón absoluto, gratuito, para todo aquel que se arrepiente y se vuelva a Dios. Para todo aquel que ponga su fe solo en Jesús, no su fe en Jesús y obras, no, solo en Jesús, solo en Jesús. Entonces, girar a las cosas espirituales, girar a las cosas espirituales, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a darte otro ejemplo. Estamos en Navidad. Me quedo así un poquito porque son aquí espontáneas las sugerencias, las ideas. Estamos en Navidad y, bueno, muchos lugares las personas tienen costumbre de comer uvas, ¿sí? En Navidad, ¿ok? Bueno, aquí en Costa Rica se da muchísimo. Igual, puedes comer uvas en todo el año, pero aquí en Costa Rica como que la mayoría de las personas comen uvas y manzanas en época navideña. Entonces, haciendo esa aclaración del contexto, si vas a algún sitio y hay uvas, ahí mismo en tu libro, uno de los yo soy, de los 7 yo soy que hemos estudiado, es el último, esto está en la sesión que tienes que estudiar la próxima semana, es el de yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Este es un yo soy bellísimo, donde el Señor Jesús lo que nos está enseñando es que Él es el único camino, la única religión. Debemos de entenderlo en el sentido de que en el Antiguo Testamento siempre Israel era reconocido como una vid, como una viña que Jehová había plantado, pero llegando Jesucristo ahora les dice a los judíos, ya no más. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy, ¿verdad? Yo soy el nombre de Dios, como ya lo hemos estudiado. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la única religión verdadera, si quieres llamarlo así. Yo soy el único camino. Y luego dice, y mi padre es el labrador. ¿Sí? De enseñando algo tan bello, creo que ya se los comenté, sobre cómo Dios Padre está tan cercano en cuanto a la vida y la salvación de los suyos, que esto es un punto muy interesante para todas las religiones demás, inclusive para la religión católica. Si estás evangelizando a un católico, a una amistad tuya católica, esta parte es importantísima, porque en el catolicismo se te enseña que Dios está lejano, está allá, inalcanzable. Eso no es cierto. Eso no es cierto en lo más mínimo. No es cierto. La parábola del hijo pródigo, que debería llamarse el Padre Bueno, ahí puedes ver cómo Dios está completamente cercano e íntimo. Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mira la intimidad de Dios Padre para con nosotros. Para con nosotros. No está lejano. Él mismo es el que está cuidando la vid. Entonces ahora en las fiestas podrías ver uvas y decir, mira qué belleza estas uvas. Y qué interesante porque el Señor Jesús viene y menciona en este pasaje, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y utiliza esta idea de las uvas. No importa lo que te va a contestar la otra persona, pero tú acabas de hacer un giro intencional a las cosas espirituales, con uvas en un platón en la mesa donde estás sentada. Solo con eso. Haces un giro en las cosas espirituales. ¿Y qué va a pasar? Te van a contestar, sí, mira, luego tú puedes complementar, sí, mira, el amor de Dios y que el cuidado que promete, ¿verdad? Que Jesús es el único camino. Él dice aquí, yo soy la vida. Por supuesto, no vas a llegar a polemizar de que no hay religiones verdaderas, que solo Cristo.
no hagamos eso, solo vamos a estudiar la próxima semana. Aquí hay cosas que hablamos que yo nunca les lo digo a un no creyente, son cosas que explico para poder darte consejos, tips. Pero no te pongas a discutir sobre si hay religiones o no verdaderas. ¿Por qué? Porque si sabes que una persona católica le han metido en su cabeza de que la religión católica es la única religión verdadera, ¿sí? Cosa que no ves en la Biblia en ningún sitio, entonces, ¿para qué vas a discutir con ella? Si lo que nos interesa es que escuche el Evangelio de Cristo Jesús, lo que hizo por ella, y entonces pueda alcanzar salvación. Eso es lo único que nos interesa. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, predicamos el Evangelio. Bueno, en esta mesa esta persona te puede contestar cualquier cosa sobre las uvas, que sí, que no, que aquí. Le explicas algo muy bello y luego le preguntas, qué lindo, qué bello, esta promesa de Dios de cómo Él promete cuidarnos y llevarnos a la vida eterna. ¿Vos has pensado, si murieras hoy, a dónde te irías, al cielo o al infierno? Se acabó. Ahí te van a responder, no me interesa pensar en eso. Te van a responder, sí, sí lo he pensado, no, no lo he pensado, sí lo he pensado, pero me da miedo, no, no lo he pensado, pero no quiero invertir mi vida en ello. No sé, me han respondido tantas cosas y acto seguido, repreguntas, lo vamos a estudiar la próxima semana, no es que ya le vas a disparar el evangelio, no, repreguntas. Entonces le dices, ¿y por qué piensas eso? Lo que te haya contestado. Por ejemplo, si te dice que sí lo he pensado, pero le da miedo, le preguntas, ¿y por qué piensas que te da miedo? ¿Por qué? O no, sí, sí lo he pensado y sí voy a ir al cielo. Ah, mira, qué bien. ¿Y cómo sabes que vas a ir al cielo? Explícame un poco más. No, mira, no he pensado y no quiero invertir mi tiempo ahora pensando en eso. Ah, ya, qué interesante. Mira, ¿y por qué no quieres invertir tu tiempo pensando en eso? Repregunta, repregunta, para que entonces la otra persona empiece a conversar, se abra y te muestre más que lo que está creyendo, para que entonces puedas construir unas buenas respuestas y guiar en el Evangelio esta parte que está aquí abajo. Nosotros siempre tenemos que desarrollar la habilidad de dirigir la conversación en el Evangelio. No estamos para estar respondiendo preguntas teológicas. Nuestra intención es predicar el Evangelio, hablar a la conciencia, esquivando el intelecto. Primero vamos a hablar sobre las malas noticias, luego vamos a presentar las buenas noticias y por último lo que hacemos es un cierre, validamos si la persona entendió, etc. Pero hoy quería hablarte un poco más sobre esta parte que está aquí. ¿Cómo haces para hacer este giro intencional a las cosas espirituales? Y puedes hacerlo con cualquier ejemplo. Voy a tratar de poner uno más. Si fueras en carretera, manejando un carro o en un automóvil de acompañante, o vas en transporte público, en un autobús, no sé cómo se dice en tu país, autobús, en transporte público, o en un taxi, o vas y de repente hay un casi accidente, un susto en carretera, un susto en carretera. O frenamos de golpe, o alguien casi nos choca, o sucede algo muy intempestivo, y ese susto de carretera, quiero ponerte. Si vas en un autobús, de repente hasta todo el mundo frena y se hace así, ¿verdad? E inmediatamente ya estás, ya esa es la oportunidad para empezar a predicar el evangelio, con la persona que está a la par, con el chofer del taxi, con el chofer del Uber, con lo que quieras. Y ya le puedes decir, mira, qué impresionante, es que qué susto, ¿verdad? En cualquier curva se puede morir uno. Ya está. Sí, claro que sí, porque te van a decir lo que sea, no importa lo que te conteste. Y actos le dice, acto seguido ya le puedes decir, si usted se muriera hoy, ¿has pensado dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Y ya estás entrando y no importa lo que él responda a esa pregunta, porque lo que él responda a esta pregunta, le vamos a repreguntar nosotros, ¿y por qué piensas eso? ¿Ya? O si te dices, no, sí he pensado definitivamente que me iría al infierno porque siento que soy malo, ya siento que no puedo cumplir con las cosas que Dios me pide que cumpla, que te está demostrando que está por obras, y ahí puedes predicarle el evangelio. Muy bien, veo que por aquí hay gente que quiere conversar. Les recuerdo que para cualquier comentario puedes hacerlo por medio del chat, por medio de la sesión de preguntas y respuestas,
y ahí te puedo conversar, te puedo ayudar con tus preguntas. Esto es un poquito para hablarte de ello. Hoy estamos en la sesión de salvos por gracia mediante la fe en Jesús. Dios nos declara inocentes por medio de Cristo Jesús. Y para conversar sobre esto, lo primero que deberíamos de respondernos es ¿por qué Dios debería de salvarnos? ¿Por qué? Mira, es interesante, hay personas que a esta pregunta la responden. Hay preguntas cristianas que responden esta pregunta diciendo, bueno, porque yo tal cosa, o porque yo tal otra, o porque somos buenos, o porque nos ama, porque... No, 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 no. Realmente nosotros no deberíamos de estar hablando acerca de la salvación y que Dios nos salvó y que esto y que lo otro, lo cual es una realidad, sino que más profundo de esto sería preguntarnos, ¿por qué Dios debería salvarnos? No hay nada. No hay ninguna razón por la cual Dios debería de salvarnos. Él es completamente santo, completamente puro, y nosotros estamos completamente contaminados. Mira este pasaje en el Salmo 103, del 8 al 14, donde Él nos enseña, Él se acordó que nosotros somos polvo. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Mira la belleza que hay acá. Compasivo y clemente es el Señor, ya nos está dirigiendo, de que aquí no hay absolutamente nada bueno en nosotros, sino que el que tiene que ser exaltado es Dios. Cualquier cristiano que diga que es hija e hijo de Dios y en su lenguaje, en sus formas, haya algo de exaltación hacia sí mismo, esa persona es muy posible que no sea salva. ¿Ya? Porque no puede ser posible que una persona tenga el Espíritu Santo de Dios dentro de sí y tenga una vida de tal vanidad y orgullo que siga diciendo que hay cosas buenas en sí misma por las cuales Dios necesita o debe de pagarle con la salvación y vida eterna. Si me doy a entender, el creer eso en sí mismo es pecado. Entonces esta persona estaría practicando un pecado, por lo tanto, como que no hay mucho sentido en que pueda decir, sí, yo soy salva y pensar de esa manera. Porque aquí el que tiene que ser exaltado es Dios, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Nos avisa que esto no va a seguir siempre así, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Nos aclara algo muy importante, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, las tuyas y las mías, porque la Biblia, Dios en sus escrituras, en su palabra, enseña a Dios que por los pecados que tú has cometido, por los pecados que yo he cometido, nuestro destino eterno es el infierno. El alma que pecare, esa morirá. Yo no voy a tomar por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. No se equivoquen, ni los mentirosos ni los ladrones heredarán el reino de los cielos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que esto exista y todavía haya salvación? Por la bondad y paciencia de Dios. Porque por su gracia, lo que estamos hoy estudiando, Él ha decidido salvarnos. ¿Por qué? Porque sabe que somos polvo. Es por amor a sí mismo que Él ha hecho esto. Y entonces Él no nos ha tratado según nuestros pecados, porque si Él lo hiciera, todos deberíamos de ir al infierno. Es así de sencillo. Ahora, mira qué belleza lo que sigue. Él dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Quiero destacar esta parte aquí, los que le temen. Y aclaro esto. Dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra. Te invito a que el día de mañana, que ya en todos nuestros países es de noche, cuando sea de día, por favor, sal afuera de tu casa o a un descampado, a un lugar donde no haya árboles ni edificios y puedas ver, por favor, hacia arriba. Vuelve a ver hacia arriba. Esa sensación que vas a sentir de ver la bóveda celeste arriba, inmensa sobre tu cabeza, es esto que están explicando acá. Y vas a tener una experiencia muy bella porque vas a ver lo insignificante que eres, lo insignificante que somos, en comparación ¿a qué? A la misericordia de Dios.
Es un ejemplo bellísimo y extraordinario que está aquí en la Biblia. Pero además agrega, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso es una figura que utiliza el Señor para, es infinito, es una cosa imposible de lograr. Si estás en el este y quieres ir para alcanzar el oeste, nunca lo vas a hacer. Puedes dar la vuelta a la tierra una vez, dos veces, tres veces, es infinito. Nunca, nunca. He puesto nuestras transgresiones, las he puesto separadas de él de forma completamente infinita, de algo completamente impensable. Ahora, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Esa es una figura que no necesita mucha más explicación. Pero aquí quiero agregar algo. De los que le temen, de los que le temen. La salvación está disponible, no para aquellas personas religiosas o arrogantes o con justicia propia o que creen que son tan buenas personas que Dios le debería dejar entrar al cielo. No, está disponible para los que le temen. Acuérdense, bueno, ustedes lo deben de saber, temerle a Jehová no es tenerle miedo, ¿verdad? Es tener respeto por quien Él es, entender claramente quién es Jehová, Él es Dios, ¿ya? Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Y si nosotros somos solo polvo, ¿cómo podríamos hacer para crear algo, para poder construir una escalera, para poder pasar de esta dimensión al tercer cielo donde vive Dios? ¿Cómo podríamos hacer eso? No hay ninguna manera posible. No hay ninguna razón por la cual Dios pueda o merezcamos ser salvados. ¿Ya? No hay ninguna. La respuesta es que la salvación es por gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Este pasaje de Juan 3:16, que lo has escuchado por montones de años, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él, no que cree en Él y hace obras, solo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perdón. Entonces, en este pasaje puede ver cómo el amor de Dios y su favor inmerecidos hacia nosotros se manifiesta en que Él ha dejado pasar, ha dejado de lado la condición pecaminosa de rebeldía, de desobediencia de los seres humanos, para ahora mostrar el amor inmenso en Cristo Jesús para la salvación. Esa es la razón de la cual podemos tomarnos. La palabra gracia significa favor inmerecido, misericordia, amor inalterable, compasión o bondad. Y siempre está relacionada a una acción misericordiosa de alguien con autoridad, de una persona más fuerte, y esa acción se ejerce con una persona más débil, ¿ya? En este caso, de Dios hacia nosotros. Y la gracia es la forma en que Dios se comporta hacia la raza humana, ¿ya? Con este favor inmerecido donde ha decidido salvarnos gratuitamente. Entonces la salvación es un regalo de Dios, ¿ya? No la podemos comprar, no la podemos pagar, no está en venta. Decir que nosotros podemos comprar a Jesús es una blasfemia. ¿Cómo es posible que el ser humano pueda comprar, pagar a Jesús? Eso no puede ser, es un error de interpretación, no cabe la menor duda. La salvación no es por obras. No puede el ser humano salvarse a sí mismo, porque Dios no le interesa que el ser humano pueda compartir su gloria cuando ya esté en la eternidad. Nosotros somos salvos solo por los méritos de Cristo. En Hechos 15:11 puedes leer, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Es por la soberanía de Dios y su bondad que Él ha decidido salvarnos por su gracia. Y Él es el que salva a sus hijas, a sus hijos. Ya estudiamos la semana pasada este pasaje tan bello donde decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Te acuerdas de este verbo traer? La semana pasada lo explicamos profundamente, ¿sí? Entonces sabemos que Dios nos salva por su gracia. ¿Y por qué nos salva por su gracia? Porque el estándar moral que Dios exige para la salvación es la absoluta y perfecta santidad. Nadie cumple eso. Nadie lo cumple. No es que yo tengo 4 años de vivir en santidad.
pero es que naciste en pecado. O sea, nadie lo cumple. Yo no entiendo cómo es posible que la gente no entienda esto. La gente se esfuerza por tratar de presentarse justos ante Dios y todas sus obras de justicia son para él como un trapo de inmundicia. Yo no lo entiendo sinceramente. En vez de aceptar, soy pecadora, soy pecador, no tengo forma de cómo salvarme y salir corriendo a los brazos de Cristo Jesús para que el sacrificio que él hizo en la cruz, esa perfección, como Dios ha perfeccionado en la cruz, la salvación que él constituyó desde el inicio del mundo, sea también en beneficio de nosotros, porque nadie puede llenar la medida que Dios exige. Es Dios en su soberanía que salva a las personas. Él salvó a Lidia. Puede leer en Hechos 16, y el Señor abrió el corazón de ella, o salvó a los gentiles. En el libro de Hechos lees, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Nosotros podemos ser salvados porque Dios ha escogido darnos lo que no merecemos, porque si nos diera lo que merecemos en justicia, todos iríamos al infierno. ¿Cómo es que opera la gracia de Dios? La gracia de Dios lo vemos en Romanos 9, 14, 16, y lees este pasaje de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo primero que ves en este pasaje es quién es exaltado en este pasaje. ¿El ser humano es exaltado en este pasaje? No, es exaltado Dios que tiene misericordia. Eso es lo más importante. La gracia opera porque Dios tiene misericordia de nosotros, pero además Él aclara que Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia y que Él se va a compadecer del que Él se compadezca. Y en este pasaje nos aclara, la salvación no depende del que quiere, o sea, no es iniciada del ser humano hacia Dios. Así no es la salvación, porque no depende del que quiere que Dios le salve. Y nos aclara, tampoco depende del que corre. Nos está diciendo que no depende de obras humanas para salvarse. Solo este pasaje bastaría para votar cualquier doctrina de salvación por obras. Solo este pasaje bíblico. Por supuesto, solamente con un corazón humilde ante la palabra de Dios podríamos poder tener esa conversación. Si no, se va a tener que buscar que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. Pero más claro que este pasaje no puede existir. Romanos 9, 14 y 16. No depende del que quiere, ni del que corre. O sea, la salvación no es iniciada en el ser humano, ni tampoco es por obras humanas, sino que la salvación es de Dios, que Él tiene misericordia. Velo en estos pasajes. Él no nos trata como merecemos, no nos trata. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Como si Dios, que es omnisciente, pudiese olvidar algo o no conocer algo. Pero Él, su gracia, su perdón es tal que ha borrado nuestros pecados. Ya no existen. Somos declarados completamente libres de culpa. Te recuerda, ya lo estudiamos en la doctrina de la cruz. No me acordaré de tus pecados. Isaías 61:10, bellísimo pasaje sobre la sustitución. Aquí ves cómo nos ha imputado la vida santa de Jesús. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Yo quisiera que alguien me respondiera, por favor, cómo es todas esas personas que se quieren salvar por obras, todas esas religiones que enseñan que tienen que hacer obras,
¿Cómo hacen para vestirse de salvación? ¿Cómo hacen para ataviarse y adornarse con joyas? No las joyas humanas, sino las joyas a las cuales Dios se refiere. ¿Cómo haría esa persona? No puede. Pero nunca han estudiado la Biblia y muy posiblemente son incapaces de discernir lo espiritual. Por eso no entienden, aunque se los expliques. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, la salvación es de Dios, cargó en él, en el Señor Jesús, el pecado de todos nosotros. Aquí está la imputación del pecado en Cristo Jesús y la imputación de la vida santa de Jesús en nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios no es deudor de los humanos. Hay personas que dicen, como yo me porto bien y soy buena persona, entonces Él me paga con la vida eterna. ¿Cómo podría ser cierto que el ser humano haga deudor a nuestro Dios Todopoderoso? Él lo contesta. En Romanos 4, 4, 5 se lee así. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Mira qué interesante. El principio de hacer obras es que la gente cree que está permitido hacer algo para al final recibir algo a cambio. Y aquí encuentras en Romanos 4:4 la respuesta de que eso no existe. Te lo voy a explicar de esta manera. Vamos a traducir ese versículo tal cual menciona. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Y aquí está, en este dibujito, ¿cuál es el salario que vas a esperar? Supongamos un salario de $100. Perdón. Un salario de $100. Entonces, ¿cómo funciona esto? Todos nosotros los que trabajamos vamos a nuestro trabajo todos los días. ¿Nos pagan ese día? No. Hay una promesa de pago el día 15. Entonces yo tengo que trabajar todos estos días. ¿Qué está haciéndose? Se está creando una deuda. Una deuda que me la tienen que pagar el 15. Entonces yo trabajo por un salario y tengo una promesa de pago, ¿verdad? El jefe me debe mi salario, yo voy el día 1, el día 2, el día 3. Entonces mi jefe va adquiriendo una deuda. Dice el versículo, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Cuando llega el día 15, no me van a dar los $100, pues toma, Danilo, aquí tenés este regalo, estos $100. No, 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 no. No es un regalo. Es que me lo gané porque hice algo para eso. ¿Ok? Ahora, llevemos esto a la salvación. En la salvación operaría de esta forma. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es la promesa de pago? La vida eterna. Esto es lo que yo espero que me den al final. Entonces, Dios me debe mi salario, mi paga. ¿Cuál es la paga que Dios me debe según esta falsa creencia? La vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo entendemos? Me comporto en la vida porque hay una promesa de pago, según ellos. Entonces yo voy durante toda la vida comportándome de cierta forma, haciendo ciertas cosas, cumpliendo con ciertos rituales, porque creo que algún día, entonces Dios está obligado o me ha prometido o me va a dar la vida eterna. Dios me debe mi salario, Dios me debe mi paga. No puede ser posible. ¿Se dan cuenta? Romanos 4, 4 al 5. Dios no es deudor de nadie. ¿Por qué? La gente no es considerada justa por sus acciones. La gente no es considerada totalmente libre de culpa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Tienes una extraordinaria respuesta acerca de que la salvación no es por obras. Ahora, resulta y sucede que nos topamos con que uno de los comentarios o versículos más difundidos acerca de que hay que hacer obras para salvarse o de que las obras humanas son tomadas en cuenta en la salvación,
es una blasfemia, eso es una herejía. Es este pasaje en Santiago, Santiago 2:14, donde leemos así en la Biblia: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Verdad? La gente dice, pero es que la fe sin obras es muerta. Eso es lo que te dicen, la fe sin obras es muerta. El pasaje en cuestión es este, Santiago 2:14, bueno, del 2:14 al 26 puedes leer toda esta porción, pero lo que nos interesa es entender, comprender el contexto de qué es lo que está pasando. El apóstol escribió: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Joana escribe: hola Joana, muy de acuerdo porque las personas... Joana, ahora que veo tu nombre, hay un material que no te he enviado. Lo tengo pendiente de enviarte eso. Muchas gracias por estar siempre pendiente y pidiendo los materiales de evangelismo. Con mucho gusto te ayudamos. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga igualmente. Joana aporta: muy de acuerdo porque las personas siempre nos dicen eso, que ellos son buenos y ayudan a los demás, y Dios no puede juzgarlos porque andan en buenos caminos. No sea tan bárbaro. No, hombre, no puede ser posible, ¿verdad? Sí. En esto de evangelismo, escucha las respuestas más extrañas que te puedas imaginar y las cosas más salidas del lugar y falta de comprensión de cómo son los versículos, etcétera, ¿verdad? Y aquí dice, las personas siempre nos dicen eso de que ellos son buenos, por supuesto, porque como estudiamos en nuestra primera sesión o en nuestra segunda sesión, las personas se consideran buenas en su propia opinión, así es como dice la palabra de Dios, y Dios no puede juzgarlos porque andan en buenos caminos, o tal vez que nosotros no podemos juzgarlos porque ellos andan en buenos caminos, o te dicen que solo Dios me puede juzgar, etcétera, etcétera. No, rogale a Dios de que no te juzgue, ¿verdad? Porque si Dios juzga a cualquier persona tendría que ir al infierno. Joana menciona, bueno, el material que ustedes tienen en la web es muy bueno, gloria a Cristo por eso, ya me lo descargué y más que todos los tratados y con eso voy a evangelizar. Gloria a Dios, que Dios te bendiga, Joana. Sí, bueno, ahí está todo el material, es completamente gratis y bueno, ya estamos este año subiendo más material al sitio web, ¿verdad? www.solojesussalva.me, Solo Jesús Sálvame, ahí pueden encontrar mucho material. Avanzando acá, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando acá? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Lo que sucedía en ese momento, y lo puedes ver de hecho desde el capítulo 1 de esta carta de Santiago, las personas dentro de la iglesia, algunas personas dentro de la iglesia, aseguraban que son salvas, pero sus obras no decían lo mismo. Ya sea por ausencia de buenas obras o por mal comportamiento, las personas decían, yo soy salvo porque yo soy salvo. Entonces Santiago está contestando a esto. Velo de esta manera. Amados hermanos, es el mismo versículo pero en otras versiones. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Hermanos míos, otra versión más sencilla, más clara. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Ahora, es importante, interesante comprender que lo que está hablando Santiago no es de la fe para salvación. No es eso. Está hablando de la fe como un concepto intelectual, entender esto. Pero una persona está diciendo, no, es que yo soy salvo, pero ¿cómo puedes decir que sos salvo si no se te nota que seas salvo? Tu comportamiento no se manifiesta de esa manera. Tu fe es una fe inmadura, no tienes una fe madura que se manifiesta por medio de obras. Pero ojo, las obras no son para la salvación. Santiago no está enseñando eso,
porque está enseñándole a hermanos, a personas que ya son salvas. Esto es muy interesante porque lo que nos han querido enseñar son como que Pablo y Santiago están luchando entre sí. Porque por un lado sabemos que Pablo nos enseña con completa claridad, Dios enseña a través de Pablo, que la salvación es solamente por fe, no por obras, que la salvación es por gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo y Santiago no están luchando entre sí, Dios no es un Dios de confusión. Pablo menciona obras. Pablo menciona obras. En Efesios 2:10 lees, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos hechos hechura suya? Los salvos, no los no creyentes. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, quiere decir que sí tenemos que hacer obras buenas, no para salvación, sino porque esa fe que tenemos tiene que verse. Pero por otra parte, Santiago también habla acerca de la fe que habla Pablo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No están hablando de que tengan que haber obras para la salvación. En ningún momento ni Pablo ni Santiago están hablando de ese tema. Cuando Pablo habla de las obras, habla de las obras de la ley, aquellas personas que se quieren salvar por cumplir la ley, los 10 mandamientos, y son personas que te contestan, sí, yo estoy tratando de cumplir con los mandamientos de Dios, o estoy aquí voy tratando de cumplir con los mandamientos de Jesús. Eso es una directa afirmación de que se están salvando por obras, porque quieren cumplir la ley de Dios. Ya sabes, Gálatas 3:10 y 11, por ejemplo, es un versículo clave para responderles. O Jeremías 2:22 o Isaías 64:6. Cuando Pablo habla de fe, se refiere a creer, que lleva a un cambio de voluntad, como ya lo estudiamos. Si una persona cree, su voluntad cambia. Por lo tanto, ahora se manifiestan buenas obras, pero porque ya es salvo. Ahora, cuando Santiago está hablando de estas buenas obras, no está enseñando que haya que hacer buenas obras para la salvación, sino que él se está refiriendo en cuanto a la fe a una comprensión intelectual que una persona tiene. Lo que encontramos aquí es que ellos están luchando juntos por el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es que somos salvos por gracia mediante la fe en él. Santiago está exponiendo sobre la naturaleza de la fe, no el camino a la salvación. La justificación de la que habla Pablo, cuando se habla de justificar, de lo que está enseñando Pablo, Pablo enseña la posición, esto es clave para poder comprender este pasaje, la posición del justo. Entonces, Dios nos ha justificado. Dios nos ha declarado completamente libres de pecado y de culpa por su gracia mediante la fe. Se acabó. No hay nada que el hombre haga para lograr eso. Dios lo hace y por lo que sucede en la cruz, ¿te acuerdas de la doctrina de la cruz? Donde Jesús muere de forma injusta en la cruz. Entonces ahora Cristo ha pagado con su sangre por las deudas, por los pecados, y ahora Dios nos justifica. Esta es la posición, nos ha trasladado de este reino a su reino. Ahora esta es nuestra posición, somos justificados, somos justos. En el caso de Santiago, lo que ahora nos está enseñando es cuál es la condición del justo. Se tiene que mostrar cuál es la evidencia de esa fe madura. Santiago no habla de los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. De eso no trata la carta. Es de la condición del justo. Siempre están hablando de personas salvas. Él está enseñando, Santiago está reclamando que tenemos que tener una fe madura en Cristo Jesús, no una fe inmadura,
Los inmaduros son los que dicen, yo soy salvo, pero no se ve la madurez de su fe por medio de las obras que están realizando, que se les tiene que salir. No es que uno anda diciendo obras, ay, hoy voy a hacer algo por los pobres. No, no, es que se te sale, te nace atender a los pobres, velar, ver en tu iglesia cómo puedes ayudar, cómo puedes apoyar, ver una persona desamparada, alguien toca la puerta de tu casa y no puedes quedarte sin ayudar porque se te quiere salir del corazón hacer algo. De eso estaba hablando, no están hablando de salvación. Santiago no habla de la salvación. Él está explicando que aquellas personas que quieren hacer buenas obras y se están yendo al infierno. Y Pablo también lucha contra todas aquellas personas que están enseñando, creyendo que por cumplir las obras de la ley van a ir al cielo. No, están yendo al infierno. De eso se trata lo que él está hablando en esa carta. Entonces, en resumen, Santiago nos está enseñando acerca de la fe madura o inmadura que tienen las personas en Cristo Jesús. Él no está hablando de quién es creyente y quién no es creyente. Hermanos míos, dice él. ¿Y por qué debería de ser la salvación así? Porque esta es la voluntad del Padre. ¿Por qué Dios haría un plan en el que ninguna persona pueda salvarse por sus propias obras o méritos? Porque Él desea que todos alcancen salvación por la fe en Jesús, en el único justo y el que justifica a aquellos que han creído en Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve el Hijo, todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No es un asunto de buenas obras o de portarme bien y de cumplir la ley para que entonces Dios ahora sí me permita entrar al cielo. Así no es. Los que son hijas e hijos de Dios vivimos en obediencia, tratando de cumplir los mandamientos de Jesús, no para salvación, no para salvarnos. Ya somos salvos, ya nos salvó Dios. Eso sale de cada persona y nosotros ponemos de nuestra parte en apartarnos del mal, dejar las malas amistades, dejar las cosas que nos contaminan. Apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. Ya hemos estudiado sobre esto. Ya vimos en Juan todo aquello que debe de cumplir el que es creyente, ¿verdad? Entonces, pero ya somos salvos. Por eso es que la ley sí tiene sentido con nosotros como una norma moral para cumplir, como una guía que nosotros podemos utilizar, pero no para alcanzar salvación. Ya Dios nos salvó, ¿verdad? Sergio aporta acá, las obras son las evidencias que somos salvos. Bueno, no necesariamente, entiendo tal vez lo que quieres decir, Sergio, porque yo te podría explicar que hay personas que no son protestantes, que no son creyentes de Cristo Jesús y se portan mejor que muchísimos cristianos. ¿Ya? Entonces ellos podrían decir, estas son mis obras, entonces yo soy salvo. No. Y realmente, bueno, hay otro estudio por acá que sobre cuáles son las evidencias de la salvación, pero las buenas obras no son una evidencia de la salvación, ¿ya? Porque realmente hay personas en el mundo muy buenas, que hacen muy buenas acciones todos los días. De hecho, conozco personalmente personas que viven haciendo buenas acciones todos los días, no exagero, pero no son salvos. No son salvos. Entonces, las buenas obras no son una evidencia de la salvación. Lo que Santiago ha enseñado es que aquellos que digan que son creyentes, debe esa fe de salvación ir acompañada de obras, no para la salvación, sino de que no es posible que me diga que es salva, que es salvo, y parezca que no lo es. ¿Estamos? Esa sería una forma un poco más clara, la fe madura y la fe no madura, la inmadura. De eso está hablando Santiago.
Entonces, para finalizar, ¿cuál es la fe que salva? La fe que salva, deberíamos de preguntar en qué está puesta tu fe. La fe que salva es sobrenatural, es perseverante, es continua. La fe que salva viene primero de la parte mental, donde entiende el Evangelio y la verdad de Cristo Jesús y vuelve en su corazón a comprender esto y cambia la voluntad de nosotros hacia Cristo, hacia la salvación, hacia movernos en esa fe genuina que siempre va a producir obediencia auténtica. El secreto aquí, el centro de esto es cuál es el objeto de nuestra fe para salvación. Aquí cuando le preguntas a las personas, y ahora vamos viendo una de las preguntas de la primera sesión, ¿cómo sabes que eres salva? ¿Cómo sabes que eres salvo? Algunas personas responden, yo soy salva porque una vez hice una oración. Eso es una tragedia completamente dolorosísima porque las personas han puesto su fe para la salvación en que una vez hicieron una oración. Han puesto su fe para salvación en una oración. En vez de decir, yo tengo mi fe puesta en Cristo Jesús, porque he tomado una decisión consciente por Cristo Jesús. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe para salvación? Jesús tiene que ser el único objeto. Y para ir cerrando el día de hoy, una reflexión final. Cuidado, alguno podría no ser de Dios. El apóstol Pablo conocía la ley de Dios, pero no alcanza salvación hasta tanto tiene un encuentro con Jesús. Conocía de las profecías acerca del Mesías prometido y había escuchado mucho acerca de Jesús, pero no era salvo. Conocía tanto de Jesús que él perseguía a los cristianos para matarlos. Su comportamiento externo podría confundir a cualquiera. Esto también para aportarle la respuesta a Sergio. Pues Pablo cumplía con todos los parámetros externos de las leyes de ese entonces. Él era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley, irreprensible, por lo menos de manera externa. Entonces no puede ser que por las buenas obras alguien alcance salvación, o sea justificado, o sea una evidencia de la salvación, porque Pablo cumplía con todo esto y no era salvo. Es hasta que Pablo tiene un encuentro con Jesús, es hasta que Jesús viene a Pablo, no Pablo va a Jesús, porque Pablo no estaba yendo, Saulo de Tarso no estaba yendo a Pablo, a Cristo. Es cuando Cristo viene a Pablo, la salvación viene de Dios hacia el ser humano. Es cuando alcanza salvación. En Juan 3, del 1 al 21, ves el pasaje con Nicodemo. Nicodemo se le acerca y le dice, yo sé que tú eres el Mesías. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque ese conocimiento intelectual acerca de quién es Jesús no es suficiente para la salvación. Dios enseña que el camino a la perdición es espacioso y que el camino a la salvación es angosto y que son muchos los que lo buscan y no lo encuentran. A mí esto me duele muchísimo en el corazón. En Mateo dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. No dice que nadie la busca. Dice, pocos son los que la hallan. No encuentran ese camino. Además, en la parábola del sembrador hay 4 tipos diferentes de terrenos, 4 tipos diferentes de corazones. Mateo 13 del 1 al 9. En los 4 terrenos cayó la buena semilla. No es que hay alguien que no ha escuchado el evangelio. No, no. En los 4 terrenos cayó la buena semilla. Pero solo uno de ellos dio fruto para salvación. Vean qué doloroso. Los 4 pudieron escuchar el evangelio y 3 respondieron afirmativamente a ese mensaje. Esto es bien, bien serio de poder reflexionar, pero solamente uno es salvo. 3 de las personas en esta parábola respondieron afirmativamente al mensaje del evangelio, pero solamente uno es salvo. En Juan 11, cuando el Señor está resucitando a Lázaro, está hablando con Marta, leemos este pasaje del 11, 25 al 26,
Juan 11, 25 al 26, leemos así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Qué le está preguntando Jesús a Marta? Porque Marta creía en todo esto. Marta creía que Lázaro iba a resucitar al final de los tiempos. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Que quién es él? ¿Que Jesús es Dios? ¿Que Jesús es bueno y me ama? ¿Cuál es la respuesta en esto? Lo que Jesús le está preguntando cuando dice, ¿crees esto? Es algo muchísimo más importante. Le está preguntando, ¿crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo tengo el poder para resucitar a los muertos? ¿Para perdonar tus pecados y darte la vida eterna? Porque si es así, si crees que yo soy Dios, que tengo el poder para resucitar a los muertos, que tengo el poder para perdonar pecados y dar vida eterna, si crees eso, aunque estés muerto, vivirás. ¿Crees esto? En Juan 11, 27 encuentras la respuesta más grande, más profunda y más bella que hay en la Biblia a esta pregunta. Marta responde, sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¿Crees esto? Hemos estudiado Juan 20, 31. Al cerrar este evangelio, el escritor dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Crees esto? Muchas gracias. Aquí terminamos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Y si no, nos veríamos la próxima semana. Me queda de tarea leer la porción del libro que nos corresponde esta semana, la gracia, la salvación por gracia mediante la fe, hacer las tareas y nos veríamos de hoy en 8, si Dios lo permite, en la última sesión, ya para tocar el tema de cómo hablar a las demás personas. ¿No hay preguntas? Bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Chao.